libro de Romanos é um livro es un libro que fala do Evangelho que habla del Evangelio de Dios. E o Evangelho de Deus Y el Evangelio de Dios é a boa nova de es Deus las buenas nuevas de Dios para revelar para revelar que Ele quer salvar o homem. que Él quiere salvar al hombre. É o plano Es el de plan salvação de salvación de Deus de Dios para com o homem. para con el hombre. E a sua salvação Y su salvación completa. es completa. Todavia o homem Pero el hombre caiu numa situação lascada. cayó en una situación lastimable. Mas Deus, Pero Dios, Ele tem o seu jeito. Él tiene su forma. O homem foi criado El hombre fue creado para ser a glória de Deus. para ser la gloria de Dios. Por isso que o título Por desta eso el mensagem, título de este mensaje, mensagem 5, que es el mensaje 5, es mucho da más esperança de la esperanza de la gloria de Dios. Quando você abrir em Efésios, Cuando usted abre en Efesios capítulo 1, a sua Bíblia, vamos a abrir su Biblia capítulo 1 de Efésios, en Efesios capítulo 1, versículo 17, versículo 17. vai dizer assim: Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o Pai el da glória, Padre de gloria, vos os conceda dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosso Deus Nuestro Dios é o Pai da glória. es el Padre de la gloria. A fonte, Él es la fuente de la gloria. a glória é La gloria es simplemente su propio ser, a sua própria natureza, su propia a naturaleza, sua essência, su esencia, o seu caráter, su carácter, a sua presença, su presencia, a sua pessoa. su persona. Ele é a fonte, Él es la fuente de la gloria. ele vive na glória. Él vive en la gloria, está en la gloria y Él es la gloria. E ele deseja Y Él desea nos dar sua glória. darnos su gloria. Versículo 18. Versículo 18. Iluminados Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para saber para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando nosotros recebemos o Senhor Jesus, recibimos al Señor Jesús y creímos en el Hijo de Dios, nós recebemos da parte de Deus uma herança, nosotros recibimos de su parte una herencia, herança, y en esa herencia riqueza hay una riqueza infindável infinita de glória. de gloria, de la gloria de Dios. Então, Deus nos chamou Dios nos llamó para a sua própria glória. para su propia gloria. Lá em 1 Coríntios 11, En 1 Corintios 11, versículo 7, versículo 7, Paulo disse assim aos coríntios: Pablo dice así a los corintios: porque el varón não deve, no debe cubrirse la cabeza, por ser ele pues él es imagem, imagen y gloria de Dios, mas a mulher, pero la mujer es gloria del varón. então o homem foi Entonces el hombre fue creado criado para representar a Dios, ser a imagem de Deus. ser la imagen de Dios y ser la gloria de Dios. Então esse é o desejo do coração. Ese es el deseo del corazón de Dios, y por eso Él nos llamó. Chamou você e você está Él te llamó y usted está Ele aquí. quer Él quiere que você receba que usted reciba su gloria e que você seja y que usted sea su gloria. Colossenses 1, Colosenses capítulo 1, versículo 27. aos quais A quienes Deus quis dar a Dios conhecer quiso dar a conocer las riquezas de la gloria glória de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quando o homem caiu, Cuando el hombre cayó, enganada pela serpente, engañada Eva por la serpiente, do fruto, comió del fruto del árbol que Dios dijo que no comiese. Deus disse: Dios dijo "No dia em que comer que en el día que de él comiere, do bem e do mal, o homem morreria." el hombre moriría. Mas a serpente Pero la iludiu a Eva, serpiente engañó a Eva fez a Eva ver y hizo que Eva que aquela árvore era vea a ese árbol boa para se comer, bueno para comer, y ella desejável para deseó ese se árbol conhecimento. para tener conocimiento. Então a mulher tomou da Y la mujer tomó de ese árbol su fruto y comió y dio a su marido. através dessa A través de transgressão, esa transgresión, Romanos 5 Romanos 5 dice que o pecado entrou no que el pecado entró en el mundo e pelo pecado a y por el morte pecado la muerte entró en el mundo. e a morte passou Y la muerte entró para todos los hombres. Y hoy la muerte reina en este mundo, reina sobre los hombres, todos porque todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. o caminho para a árvore El camino para el árbol de la vida fue cerrado para el hombre. foi fechado, Fue cerrado dois querubins con dos querubines que representan a la gloria de Dios, fechada com uma espada cerrado con una espada que representa que representa la justicia de Dios, e uma espada que y era una espada flameante flamejante com chama de fogo. con llamas de fuego, Fogo representa y el fuego representa a la santidad de Dios. então um homem que foi criado El hombre que fue creado para ser a glória de Deus para hacer la gloria de Dios não pode mais no puede más suceder isso, acontecer eso, porque el camino al árbol de la vida se cerró, porque o homem caiu, porque el hombre cayó, el hombre pecó y la muerte pasó para todos los hombres. perdemos a esperança Perdimos la esperanza e sem derramamento y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. nós todos Y todos nosotros fuimos encerrados debajo del pecado estamos y debaixo estamos debajo do juízo de Deus. del juicio de Dios, de la condenación de Dios. O nosso destino Nuestro destino sería el lago de fuegos destruição e perdição, para destrucción y perdición eterna. mas Deus sendo rico em Pero Dios, siendo rico en misericordia, e com grande amor com que por nos causa del gran amor con que nos amó, envió a su propio Hijo, Jesus Cristo Jesucristo, e se encarnou, y se encarnó, se tornou um homem se tornó un hombre e viveu aqui na terra y vivió aquí en la tierra homem perfeito. un hombre perfecto. Ele não veio como Él no vino como un superhombre, como homem cheio Él vino como un hombre as sujeto a las mismas debilidades que usted y yo. Ele passou, ele foi tentado, Él pasó y fue tentado en todas las cosas. sua semelhança, Su semejanza es mi semejanza. ele aprendeu a obediência Él aprendió la obediencia por las cosas que él sufrió. Ele não viveu segundo Él no vivió sequer. ni siquiera un segundo por sí mismo. Ele nunca Él nunca hizo su propia voluntad aquí en la tierra, sino la voluntad de aquel que lo envió. não falou suas próprias Él no habló sus propias palabras. Él habló lo que el Padre quería hablar. tempo. Su tiempo no era con él. No tenía libertad de ir y venir, porque el Padre lo controlaba. Así se tornó el primer hombre Totalmente obediente. completamente obediente a Dios. Ele aprendeu a obediência. Y él aprendió obediencia. Ele foi obediente. Él fue obediente hasta la muerte. E a morte foi a pior Y, morte y su muerte fue la peor muerte. Fue la muerte más vergonzosa do Império Romano. que había en el Imperio Romano, que era la muerte de cruz. Los peores criminales. Ali na cruz, Jesús, allí en la cruz, estaba que viveu uma vida humana perfeita. un hombre que vivió una vida humana perfecta, y Dios lo estaba castigando Suas transgressões. por sus transgresiones y por mis pecados. E ele foi morto Y él derramando murió derramando su sangre preciosa para redimir-nos, para redimirnos, nos livrar para dessa librarnos emboscada. de esa Tínhamos mais saída, emboscada donde no teníamos salidas. condenados à morte.
Estábamos todos condenados a muerte y a perdición eterna, pero su muerte nos redimió. A sua morte, Su muerte, su sangre derramada, nos hizo propicios. fez expiação Dios expió por medio de su sangre e Deus hoje é propício y hoy Dios es propicio a nosotros. Él vio al hombre, pro sangue de Cristo, Él vio a la sangre de Cristo nos justifica. y Él nos justifica hoy por la fe. E eu e você, nada Usted y yo nada tuvimos que hacer. nós recebemos Nosotros recibimos gratis la justicia de a Dios, justiça de porque la justicia de Dios es por la fe. nós somos justificados. Nosotros somos justificados por la fe. Não é maravilhoso? ¿No es maravilloso eso? Nós que perdemos a chance, Nosotros que perdimos la oportunidad de ser la gloria de Dios, reacendeu a esperança reascendió nuestra esperanza, reencendió nuestra esperanza da glória de Deus. de gloria de Dios. E Deus colocou a vida de Y Cristo Dios colocó la vida de Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros es esa esperanza de gloria. hoje. Eu e você Hoy, usted y yo essa nova tenemos nuevamente esperanza de ser trabalhados por Deus. trabajados por Dios hasta ser la gloria de Dios. Você quer ser? ¿Usted quiere ser la gloria de Dios? Então até capítulo 5 de Romanos, Entonces, hasta el capítulo 5 de Romanos, Deus Cristo, Dios por medio de Cristo, hizo todo por nosotros. justificação La justificación pela fé, por la fe, mediante mediante la redención que hay en Cristo Jesús propiciação y la propiciación en su sangre, trouxe de volta. nos trajo de vuelta a Dios. Capítulo 5, versículo 1 dice, Abra sua Bíblia. Versículo 1. abra su Biblia en el capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Mediante a Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Não deixe No deje o inimigo de Deus. que el enemigo de Dios te engañe. Se você não tem paz, Si usted no tiene paz con Dios en este momento, se tem alguma acusação si hay alguna acusación que te tire essa que paz, te quita la paz, se tem alguma coisa si hay alguna cosa que o perturbe, que te perturba, creia. crea. Se você creu Si usted cree no Senhor Jesus, en el Señor Jesús, creu si usted creyó eficácia do sangue, en la eficacia de la sangre de Cristo, si usted creyó en la obra redentora que Cristo realizó por usted en la cruz, Deus o Dios justificou. te justificó. E o objetivo da Y el objetivo de la justificación é para produzir es paz producir entre paz você e Deus. entre usted y Dios. Hoje à noite Hoy en la não noche estamos aqui no estamos aquí baseado na nossa própria boa ação. basados en nuestra propia acción. Aqui porque No estamos aquí porque nosotros somos buenos. nós Todos nosotros estamos aquí basados en la justicia de Dios. nós estamos aqui, Nosotros estamos aquí por la fe. fomos justificados. Fuimos justificados y fuimos reconciliados y nosotros hoy tenemos paz con Dios. Quem aqui ainda não tem paz? ¿Quién aquí aún no tiene paz con Dios? Ore al Señor. Señor, Crê na tua palavra. yo quiero creer en tu palabra. Diz, Tu palabra dice que yo fui justificado mediante la fe. eu tenho. Yo tengo paz con Dios. Diga você agora. Diga ahora usted, Paz. tengo paz con Dios. Eu fui justificado. Yo fui justificado mediante la fe. Tenho paz com Deus. Tengo paz con Dios. De nuevo, Fui justificado. fui justificado mediante la fe. Tenho. Tengo paz con Dios. É Satanás que põe Satanás es el que pone todo ese sentimiento de falta de paz dentro de usted. não tem que Usted crer no que ele fala. no tiene que creer en aquello que Él dice. Tú debes creer en aquello que el Señor dice y que la Biblia dice. Hebreus 4. Hebreos capítulo 4, Versículo 14. versículo 14. Tendo, pois, a Por Jesus, tanto, o Filho de Deus,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién aquí tiene debilidades? Usted y yo tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted fue tentado en muchas cosas. El diablo te tentó en muchas cosas. Y Jesús también fue tentado a nuestra semejanza en todo, pero sin pecado. Acerquémonos, pues. Vamos a acercarnos. La justificación es para que nosotros nos acerquemos a Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta el capítulo 5, versículo 1, habla todo el proceso de la justificación por la fe del hombre. Pero a partir del capítulo 5, nosotros vamos a ver que Dios, en su plan de salvación del hombre, Él tiene mucho más para el hombre. Porque no solamente nos sacó de la perdición eterna, Él no solamente nos redimió de esa situación pecaminosa, lastimable, Él también nos redimió, nos justificó, Él nos regeneró, y hoy nosotros somos hijos de Dios porque nosotros tenemos la vida de Dios. Pero a partir de este momento, la salvación de Dios no para. A partir de ese momento viene la etapa más fascinante de la salvación de Dios, que es la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma, después de la caída del hombre, después que el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado entró en el hombre, la muerte entró en el hombre y pasó para todos los hombres. Y nuestra alma fue contaminada, se tornó mezquina, muy difícil. Por eso el hombre sufre aquí en la tierra y con muchas dificultades en los relacionamientos, porque el alma humana se contaminó. Pero Dios quiere salvarla. Yo creo, crea que usted puede cambiar. ¿Usted cree que su alma puede ser cambiada? Dios es capaz de cambiarte. No venga con el síndrome de Gabriela. Yo nací así. Yo crecí así. Y yo voy a ser siempre así. Voy a morir así. Nadie va a poder cambiarme. Pero si usted abre su corazón al Señor, si usted se acerca a la presencia de Dios, Él es capaz de cambiarte. Y a partir del capítulo 5 de Romanos comienza una nueva etapa, mucho más. Ahora seremos salvos por su vida. Hasta el capítulo 5 nosotros fuimos justificados por su muerte. Su muerte hizo ese trabajo de justificación, pero su vida va a ser mucho más. Nosotros vamos a ser salvos. Todo eso que estoy diciendo hace parte de que por fin nosotros alcancemos la gloria. Entonces comienza en el capítulo 5 el proceso de santificación. Aleluya. Estamos siendo santificados.
La salvación del alma es hecha por la santificación. ¿Qué significa santificación? La santificación no es vivir simplemente una vida sin pecado. La santificación no es simplemente vivir una vida de un hombre bueno. ¿Qué significa ser santo? La Biblia dice, Dios dice, yo soy santo. Y después de mí no hay otro. El único en todo el universo que es santo es Dios. No hay nada parecido con Él. No hay nada semejante. No hay nada casi igual. No hay nada igual. Jesús es capaz de decir, yo soy único y no hay otro, porque Dios es santo. ¿Qué significa santo? Significa el ser único. Que Él es separado de los demás, Él no se parece con nada. Él es Él. Él es santo, solo Él es santo. Entonces, ser santo no es simplemente no pecar. Si usted quiere ser santo, usted necesita de Dios, de los elementos de Dios para usted ser santo. No es solo no pecar. Si usted quiere ser santo, usted necesita recibir más del elemento santo de Dios. Ese es el proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es un proceso de cambio metabólico. Es como en nuestro organismo. Cuando nosotros comemos el alimento, nuestra dieta, la dieta que nosotros comemos, trae elementos que forman nuevas células en nuestro cuerpo. Y las células viejas van retirándose de nuestro ser. Y eso se llama metabolismo. Y nuestra santificación es hecha también por medio del proceso metabólico. Si hoy usted comienza una dieta santa, ¿qué quiere decir? Usted alimentarse de la palabra santa de Dios, invocar el nombre santo de Dios, vivir la vida santa de la iglesia, usted teniendo comunión santa con los hermanos, usted va a recibir cada día elementos de Dios, de la vida de Dios, de la naturaleza santa de Dios, y usted está recibiendo la dieta santa de Dios. Y es así que poco a poco esos elementos del viejo hombre, esos elementos de la vieja alma contaminada, van saliendo de ustedes y van siendo sustituidos por los elementos santos de Dios. Y hermanos, ese es el proceso de la santificación. Él no acontece de un momento para otro. Es un proceso lento y gradual. Por eso necesitamos perseverar. No es un proceso inmediato, es todos los días, cada día. Dios quiere santificarte. Pero Romanos 6, capítulo 7, versículo 7, nos muestra que ese proceso ocurre dependiendo de nuestras decisiones. Usted tiene dos elecciones para hacer. Una es continuar en Adán. Porque usted nació en Adán. En Adán usted nació pecador. En Adán usted nació influenciado por los elementos de la muerte. Si usted permanece en Adán, usted va a continuar viviendo esa vieja vida de Adán. Pero lo que Dios quiere es transferirte de Adán para Cristo. ¿Quién quiere hacer ese cambio aquí de casa?
Dios quiere transferirte de Adán para Cristo. Si usted está en Cristo, todos los elementos santos de Dios vendrán hacia usted. Y usted va a comenzar a vivir diferente. Su vida va a cambiar. El cambio es gradualmente, pero es firme y constante. ¿Usted quiere eso? Si usted permanece en Adán, por más que usted diga para sus padres, yo participé de una conferencia, de aquí en adelante prometo que voy a cambiar. Usted es un buen hijo, una buena hija, un buen cristiano, una buena cristiana, pero si usted permanece en Adán, nadie va a creer que usted va a cambiar. Usted necesita cambiar de lugar. Si usted está en Cristo, usted no necesita prometer que va a cambiar. Usted va a cambiar. Por lo tanto, hermanos, es una cuestión de raíz. ¿Dónde está lanzada su raíz? Romanos 11. ¿Ustedes están acompañándome? Todo eso estoy indicando el camino de la gloria. Capítulo 11 de Romanos, versículos 16 y 17. 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si usted coloca su raíz, si usted está unido a la raíz del olivo bravo, que en Adán, en el hombre pecaminoso, usted puede inclusive intentar cambiar de comportamiento. Yo les prometo que de aquí en adelante voy a cambiar. Mi vecino y quien está cerca de mí va a creer, pero no dura mucho tiempo. Si usted es casado, prometer para su mujer o su marido, decir que nunca más voy a hacer aquello. Yo te prometo ser bueno, ser cariñoso, ser paciente. Yo prometo que voy a cambiar. Yo solo voy a creer si usted está unido a la raíz correcta. Pero si la raíz es santa, ¿es así? Si la raíz es santa, usted como rama también será santo. Pero si la raíz no es santa, no sirve de nada prometer, porque la rama no va a cambiar. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aleluya. Hoy nosotros estamos unidos a la raíz santa. Nosotros éramos del olivo silvestre, versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Nosotros no éramos del olivo bueno. Nosotros no éramos del linaje de Israel. Pero Dios quebró a algunos, los judíos, por causa de la incredulidad. Ellos perdieron ese proceso, esa parte del proceso. Y esas ramas que fueron quebradas fue para que nosotros que no hacíamos parte del olivo bueno, que éramos del olivo silvestre, el Señor hoy nos injertó como ramas en el buen olivo. Aleluya.
yo fui injertado en el buen olivo, recebendo a recibiendo seiva la santa savia rica, santa de la raíz santa. João capítulo 15. Juan capítulo 15, Como Jesus disse, como Jesús dijo. João capítulo 15. Juan capítulo 15. Eu sou a videira Yo soy verdadeira. la vid verdadera Meu Pai, y mi Padre es el labrador. todo ramo que Todo está em mim, pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. todo que dá Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ainda. Vós já estáis limpos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluia. Amén, aleluya por la palabra de estos días. El Señor nos habló de su palabra y por la palabra nosotros somos limpios. E agora, Y ahora nós fazer uma coisa. nos queda Descer, permanecer en la vid, permanecer em permanecer, e eu, permaneced en mí y yo en vosotros. como não Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. em mim. Irmãos, o segredo agora, Hermanos, el secreto ahora es, Deus já nos tirou Dios ya da oliveira nos da quitó brava, del olivo silvestre, um ramo. nos quitó como una rama y Él nos injertó en el buen olivo. Cabe a Y nós cabe a nosotros permanecer en el buen olivo, en la vid verdadera. La cuestión aquí es permanecer. ¿Cómo permanecer? ¿Cuál es la manera más fácil de permanecer? Invocando el nombre del Señor. Irmãos, na minha Hermanos, en mi generación geração que era una generación que aprendió a invocar el nombre del Señor y mucho, mucho. espero que vocês sejam uma Yo geração espero que ustedes sean una generación que invoque el nombre del Señor. não invoque No invoque apenas para outro, apenas para que otros escuchen. Invoque porque usted quiere permanecer en la vid verdadera. o invocar tem que ser El invocar tiene que tornarse parte natural do seu natural de su viver. vivir. Como uma respiração. Es como la Você respiración. nem precisa Usted pensar no que necesita você já pensar y está usted ya está respirando. Porque si usted no respira, usted muere. Se eu não invocar, Si yo no invoco, yo muero. preciso Yo necesito invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús. audivelmente Audiblemente o no audible, hermanos, es muy bueno comenzar a practicar eso. En todo lugar, oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Invoque para permanecer. Invoque para estar unido a la vid. Invoque para recibir savia de esa raíz. Invoque para estar en el Señor, no espírito. en el Espíritu. Amén. E em seguida a palavra Enseguida la palabra nos hace unirnos a esa vid. vós os ramos Yo soy la vid, permanece em mim e eu nele. vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él se lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vocês estão entendendo? Entonces, ustedes están entendiendo el proceso de santificación. E o processo de santificação Y el proceso de santificación va a conducirnos, va a llevarlos a la glorificación que yo voy a hablar más adelante. estão entendendo? Vocês ¿Están entendiendo? passar por esse processo. Ustedes necesitan pasar por ese proceso de santificación y por eso de aquí en adelante presten mucha atención en su dieta. Presten mucha atención en que todo el tiempo usted esté unido a la vid, todo el tiempo unido a la raíz, recibiendo la savia santa para poco a poco santificarte. Se você conseguir viver essa Si usted es capaz de tener esa vida, temerá usted no tendrá miedo al salir de la conferencia el lunes, porque você vai dar porque usted va a continuar viver consistente. con ese vivir consistente. Usted va a continuar en ese proceso de santificación. Você não vai voltar Usted no va a volver al Señor apenas en el próximo semestre, solo en la próxima conferencia de jóvenes.
Usted va a continuar en ese proceso de santificación por el nombre y por la palabra. Agora, vou voltar pouco. Ahora voy a volver un poco a Romanos 5. Oh, Señor Jesús. Essa parte aqui vocês precisam ter pouco de paciência. Y esa parte ustedes necesitan tener un poco de paciencia para que puedan ver la forma en que Dios trabaja. 5 versículos Romanos 5, versículo 2 dice, habla de la esperanza de la gloria de Dios. Necesitamos gloriarnos. ¿Saben lo que es gloriarse? Es tener orgullo. irmãos de ser filho de Deus. Tener orgullo de ser hijos de Dios. Porque nosotros tenemos la esperanza de la gloria. Adão pecou. Adán pecó, O pecado entrou no el mundo. pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte entró y la muerte pasó para todos los hombres, pero Cristo vino y con su muerte nos redimió. Nos levou de volta. Nos llevó de vuelta a Dios y ahora nosotros tenemos que gloriarnos, tenemos que jactarnos, enorgullecernos de que nosotros tenemos la esperanza de gloria. ¿Quién aquí tiene esperanza de gloria? Quem aqui acha que ¿Quién não aquí tem cree esperança? que no tiene esperanza de gloria? Isso é mentira. Eso es mentira. Nosotros debemos creer en la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Não há meia verdade. No hay media verdad. La palabra es verdad. Y si la palabra dice que nosotros tenemos esperanza de gloria, todos nosotros, sin excepción, usted también debe creer. Y jáctese de eso. Enorgullezcase de eso. Y dígale a su vecino, yo tengo orgullo De ter essa esperança de da tener esa esperança de gloria. Eu serei glorificado. Yo seré glorificado. Eu alcançarei a glória de Deus. Yo alcanzaré la gloria de Dios. E como? Como vai alcançar? ¿Cómo? Versículo ¿Cómo vamos a alcanzar? Versículo 3. Y no solo esto, também nos gloriamos. sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. El propio Señor fue glorificado Depois después de sofrer. de haber sufrido. Sofrimentos. Los sufrimientos nos conducen a la gloria. ¿Ustedes sabían eso? E esse sofrimento, essas tribulações, Y ese sufrimiento y tribulaciones no son as tragédias, las tragedias de su vida. essas tribulações Esas tribulaciones son los propios sufrimientos que pertenecen a la vida humana. todos nós temos. Todos nosotros tenemos. Você quer ser transformado? Usted não quer quiere ser transformado, no quiere ser transformado. Quem não tem? Usted tiene sus sufrimientos. ¿Quién no tiene? As tribulações. Por Las isso, tribulaciones. Por eso aquí habla de las propias tribulaciones. tribulações Son las inerentes tribulaciones que le pertenecen a la vida, a su vida. Nessas tribulações, En esas tribulaciones, hermanos, preciso enxergar yo necesito observar que Dios quiere darme su gloria. isto é, Y esto quiere decir que Dios quiere santificarme. Dios quiere cambiarme. não se queixe, No se queje de las tribulaciones. não murmure No murmure contra las situaciones que sobrevienen. não diga, No diga, sou azarado. yo soy, A ninguém acontece isso, só yo tengo mala suerte. Con nadie acontece, solo acontece conmigo. nos vem. Todas las situaciones vienen hasta nosotros para nuestro bien. Quem acredita nisso? ¿Quién cree en eso? Todas as coisas Todas las são cosas para o benefício son para el beneficio, para el bien de aquellos que aman a Dios, chamado segundo. que fueron llamados según su voluntad. Estamos Y nosotros estamos cuidados por Deus. siendo cuidados por Dios. Y cuando Dios permite una pequeña tribulación, es para producir perseverancia en usted. Ninguém gosta de ouvir não. A nadie le gusta oír un no. Gosta de ser A frustrado. nadie le gusta frustrarse. Ninguém gosta de ser A nadie le gusta ser contrariado. ¿A quién le gusta ser contrariado aquí? contrariado. A nadie le gusta ser contrariado. Às vezes, Pero, hermanos, a veces vienen algunas situaciones en que nosotros somos contrariados. faz bem. Y usted sabe que eso nos hace bien. Isso nos ajuda. Eso nos ayuda a crecer. As frustrações Las frustraciones nos amadurecem. nos hacen madurar. Quem acredita nisso? ¿Quién cree en eso? As dificuldades Las dificultades faz homem. hacen a un hombre. Amadurece homem. Hacen madurar a un hombre. Se você nunca passa por Si usted nunca pasa por seu dificultades, pai ou sua mãe
Si su padre o su madre siempre te protegen, siempre te super protegen y no dejan que usted pase por ninguna frustración, que no sea contrariado, usted no adquirirá ninguna resistencia, ninguna perseverancia. Pero Dios quiere perfeccionarte. Dios quiere hacer producir perseverancia en ti. Si no, usted va a tornarse esa persona que desiste fácil de las cosas. ¿Quién aquí desiste fácil de las cosas? Ah, mi trabajo no está bueno, voy a desistir. Ah, mi otro trabajo, mi jefe es malo, no, voy a cambiarme. Escuela o cualquier otra cosa. Hermanos, nosotros necesitamos tener perseverancia. No desistimos. Nosotros queremos ser útiles a Dios. ¿Quién aquí quiere ser útil a Dios? Dios solo es capaz de usar a una persona perseverante. Si no, usted, cualquier presión que usted reciba, usted va a desistir. No podemos ser así. Dios usa las tribulaciones para que nos tornemos resistentes, perseverantes, resilientes. Dios quiere usarte. Dios quiere usarme. Dios quiere hacer que todos nosotros seamos perseverantes. No desistamos fácil. Nosotros no desistimos fácil. Por más grande que sea la presión, nosotros vamos a estar firmes para hacer la obra de Dios, para hacer su voluntad. Las tribulaciones producen. La tribulación produce esperanza y la esperanza, experiencia. Me gusta la palabra que puede ser la palabra griega traducida, carácter aprobado. Me gusta de que si usted es probado, usted gana perseverancia y usted cada vez más gana un carácter aprobado. Ya es algo formado en usted. Carácter aprobado. Me gusta mucho esa palabra, carácter. Yo no sé dónde estoy. Hay un versículo que es Tiago capítulo 1, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Voy a repetir. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Por Dios manda aprobaciones. Y Dios quiere aprobarnos. Dios solo tiene una intención, que es que ganemos perseverancia y que nosotros seamos aprobados. Varias probaciones que nosotros recibimos en nuestra vida tienen como objetivo aprobarnos. Hermanos, ¿cuántas veces Dios manda una prueba y yo soy reprobado en aquella situación? Cuando yo pienso que estoy bien en mi situación espiritual, de repente yo me veo carnal. De repente yo me veo en una situación que pierdo la paciencia y le grito a alguien. Yo fui reprobado. Pero hermanos, esa reprobación, el objetivo es que yo sea aprobado. ¿No es así? Usted puede haber sido reprobado varias veces, pero después de muchas veces usted va a ser aprobado. No desista nunca. ¿Cuántas veces usted intentó vencer aquello que usted aún está intentando vencer? Pero un día usted va a ser aprobado, porque Dios quiere aprobarte. Y finalmente Dios quiere darte la corona de la vida. Versículo 2. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren, la perseverancia.
sin que os falte cosa alguna. Irmão, Deus quer usar você. Dios quiere Nessa usarnos. conferência, En esta conferencia, usted vino y cayó en una trampa de Dios, en que Dios no apenas está buscando curarte, hablando palabras cariñosas contigo para decir que te ama. Claro que todo eso usted ya oyó y recibió, sino Dios quiere decirte que Él quiere enviarte. Yo quiero usarte. Yo quiero tornar esta generación una generación útil al Señor. Una generación, y ojalá que sea la última generación que traiga al Señor de vuelta. Eu tenho muita esperança. Hermano, yo tengo mucha esperanza. A perseverança La perseverancia caráter aprovado. produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce la esperanza de gloria. Temos esperança. Hoy nosotros tenemos esperanza de gloria. Hermanos, yo no tengo mucho tiempo, así que voy a acelerar. Y ahora voy para Romanos 8. Romanos 8 muestra lo siguiente. Quando eu disse Cuando para sermos santificados, yo dije que para ser santificados, debaixo do processo para estar debajo del proceso de santificación, del proceso de cambio gradual, metabólicamente, lenta, firme, consistente, firme y constante de Dios, existe elemento chave existe un elemento clave decisão. de decisión. Você tem uma escolha. Nosotros tenemos una elección. Qual é o elemento ¿Y que cuál es el decide? elemento que decide? Elemento no homem que El elemento en el hombre que toma esa decisión eu y diga, vou sair de yo voy a salir de Adán y quiero ir a Cristo. sair Yo voy a salir de la raíz del olivo silvestre y yo quiero ir para la raíz del buen olivo. qual é o elemento decisivo no homem. ¿Cuál es el elemento decisivo en el hombre? Es nuestra mente. Se a sua mente Si nuestra mente es colocada en la carne, vai dar o quê? ¿cuál va a ser el resultado? Versículo 6. Versículo 6, capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque os que se inclinam para a carne Porque el ocuparse de la carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si usted coloca su mente carne, en la carne, só tem resultado. solo hay un resultado, que es muerte. Aunque usted prometa un cambio y prometa vivir una vida de buen comportamiento, si usted coloca su mente en la carne, no habrá otro resultado que no sea muerte. Se a tua Pero si tu mente inclinada, es inclinada para el Espíritu, você terá. usted tendrá vida y paz. Irmãos, isso é muito Hermanos, eso es muy importante. Usted decide en qué raíz vivir. ¿En qué raíz usted quiere vivir? ¿Es en la carne o vivir en el Espíritu? no seu espírito, Porque en su Espíritu habita o espírito el Espíritu que es la vid, que é a raiz da que es la raíz del buen olivo. colocar sua mente. Y cuando usted coloca su mente en el Espíritu, usted tendrá vida y paz. Eu tô Bueno, ahora voy a continuar un poco rápido. nós vamos Cuando nosotros llegamos al crecimiento espiritual, no versículo, llegando al versículo 14, pois porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. essa palavra filho, Esa palabra hijos en griego filhos son hijos huios, huios, isto é, são filhos já son hijos ya crecidos. O filho, El hijo criança, niño é filho es tecnon, hijo tecnón, mas aqui são filhos pero aquí son hijos crecidos. filhos crescidos. Entonces, los hijos Eles crecidos, são cuyos, guiados son guiados espírito. por el Espíritu de Dios. De tanto que você De coloca sua mente Tanto que no usted coloca su mente en el Espíritu, o espírito de Deus, el Espíritu de Dios te guía. você com o tempo, com o passar do Usted, tempo, con el tiempo, con el pasar del tiempo, cada vez cada vez más, você não sai mais, usted no sale más. Su mente no sale más del Espíritu.
Su mente no va más para la carne. Cada vez más usted va siendo perfeccionado y entrenado, colocando su mente en el Espíritu. Usted será guiado por el Espíritu de Dios. Usted estará encabezado en Cristo. Usted será obediente por fe. Ese es el objetivo final del trabajo de Dios en nosotros. ¿Quién quiere ser un hijo crecido? Todos los jóvenes aquí necesitan ser hijos crecidos. Yo ni siquiera les doy esa opción. Ustedes necesitan crecer porque Dios quiere usar esa generación. La situación hoy, el fin de los tiempos está cerca. Todas las cosas se están deteriorando en el mundo, degradándose. Y usted necesita ir contra la marea, contra las corrientes de este mundo. Usted necesita madurar y crecer, ser usado en la mano y por la mano de Dios. Solo que antes de crecer, en el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa palabra hijos aquí son hijos tecnón. Son hijos que cuando usted es generado por Dios, nacido de Dios, usted es un hijo niño, a un niño. Tecnón. Eso quiere decir que a través de la tribulación, a través de la dieta santa, Dios está madurándote. Acuérdense de la primera misión que yo voy a hablar más adelante, de Apocalipsis 12. Dios quiere producir un grupo de vencedores colectivo. Y usted va a ser parte de ese grupo de vencedores colectivos. Si a partir de ahora usted busca ese crecimiento y esa madurez, creciendo de hijo tecnón para hijo huyos, comiendo una dieta santa, viviendo la vida de la iglesia, en las tribulaciones, siendo perfeccionado, no murmurando, sino dejando que el Señor te torne resiliente, perseverante. Usted será siendo trabajado por Dios, una persona útil en las manos de Dios. Usted va a ser un hijo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Solo que no para ahí. Ahí el versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si con Él padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Ustedes ya vieron la gloria? Si ustedes quieren llegar a la gloria, no es suficiente apenas ser un hijo pequeño, tecnón. Usted necesita buscar un proceso de santificación. Usted necesita crecer. Usted necesita cuidar su dieta, comer cosas santas, invocar el nombre del Señor, comer de la palabra santa. Y usted, en la vida de la iglesia, en las tribulaciones, ganando resiliencia, perseverancia, carácter aprobado, usted va a crecer y vendrá un hijo maduro y crecido. ¿Correcto? Pero, ¿cuál es la diferencia entre hijo crecido y un heredero? Hay una diferencia. Porque un empresario de un gran emprendimiento, él puede tener un hijo que cuidó, un hijo pequeño, y creció y se tornó un hijo adulto. Entonces, él es un hijo huyos. Pero el deseo de ese hombre de negocios, él desea pasar un día su negocio para su hijo. Dios quiere pasar su negocio para nosotros. Pero ese hijo nunca se interesó en relación a los negocios del padre. Él es un hijo adulto, pero él nunca se preocupó con los negocios de su padre. Y entre nosotros eso puede acontecer.
Nosotros podemos ser un hijo adulto, pero no estamos tan preocupados con la obra, con lo que el Señor está haciendo. Hoy Dios necesita de personas que se preocupen con su negocio, con su economía. Usted puede ser que vive en su ciudad, apenas siendo fiel en su ciudad, pero usted no tiene la visión de un todo, que es la obra de Dios. Dios quiere alcanzar todas las otras ciudades. El Evangelio tiene que avanzar. En su ciudad, de su ciudad tiene que avanzar para otros barrios. Y Dios quiere alcanzar a otras personas en otros barrios. Para preparar el desierto necesitamos predicar el Evangelio en las ciudades donde no hay iglesia. Y necesitamos con paciencia levantar iglesias en esa ciudad. Y levantando iglesias, debemos cuidar para que haya una vida de iglesia consistente, adecuada para cuidar de las personas que allí están. Todo eso, hermanos, es preocuparse de lo que Dios se preocupa. Es el negocio del Padre. ¿Usted se preocupa con eso? Si usted se preocupa, usted será un heredero. No apenas un hijo juicioso. Usted poco a poco se tornará en un heredero. ¿Por qué? Porque aquí dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si con Él sufrimos, juntamente con Él seamos glorificados. Ese con Él es con Cristo. Si con Cristo sufrimos, eso quiere decir, si con Cristo sufrimos por el negocio del Padre, aquí no es solamente un sufrimiento que le pertenece a mi día a día. Aquí es un sufrimiento por la obra, por la iglesia, por la edificación, por el trabajo que el Señor quiere realizar en la tierra. ¿Ustedes entienden o no? No es suficiente apenas sufrir como seres humanos en el día a día y ganar experiencia con el Señor, crecer y ser santificados. Necesitamos sufrir por la iglesia, sufrir por la obra del Señor, por los negocios de Dios. ¿Quién aquí quiere sufrir por los negocios de Dios? Colosenses capítulo 1, 24, ¿es eso? Colosenses capítulo 1, 24 dice, oh Señor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no sufría apenas por su crecimiento individual. Él no solo sufría para madurar individualmente y tornarse un hijo juicioso, sino que él se preocupaba con el negocio de Dios. Él llenaba aquello que restaba de las aflicciones de Cristo a favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Hermanos, esa era la actitud de Pablo y ojalá esa sea también su actitud, porque quien sufre con él, volviendo para Romanos 8, quien sufre con Cristo por los negocios del Padre, juntamente con él será glorificado. Porque, pues tengo por cierto, el reino venidero es nuestra herencia. El reino no es solamente para un hijo crecido, el reino es para un heredero. Entonces, no sea apenas un hijo crecido, sea un heredero. Amén. Dios quiere hacer de usted un heredero. Y entonces, Dios tiene la intención de glorificarte. Amén. Voy a hablar rápido los versículos que siguen sobre la gloria. Romanos 8:18.
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, en nosotros aquí es los herederos. Aquí habla de herederos. Los sufrimientos a favor del cuerpo de Cristo, a favor de la iglesia, a favor de la obra de Dios, no son comparados con la gloria que ha de revelarse en nosotros. Si nosotros seguimos ese camino que hoy yo coloqué en ustedes, usted va a ser revelado en aquel día como la gloria de Dios. La gloria de Dios no apenas es una luz, algo que resplandece para que alguien contemple, sino que la gloria de Dios va a operar algo maravilloso que ustedes saben lo que es. Cuando usted y yo seamos completamente llenos de la gloria de Dios, completamente santificados con la naturaleza de Dios, estando llenos de Dios, cuando Dios sea revelado, es la nueva definición de gloria. Cuando Dios es revelado, la gloria será revelada. ¿Sabían de eso? Entonces, usted y yo, cuando estemos llenos de la gloria de Dios, llenos de la vida de Dios, llenos de Dios, cuando nosotros, herederos, seamos revelados, la gloria en nosotros será revelada. Y cuando esa gloria sea revelada, ¿usted sabe qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo que va a acontecer en esta tierra? Toda la creación será librada del cautiverio de la corrupción. Porque toda la creación gime, esperando la revelación de los hijos de Dios, para librarse de ese cautiverio. ¿Y quién va a librar a esa creación del cautiverio? A toda la creación, por causa de la caída del hombre, fue corrompida. Y hoy nosotros vivimos consecuencias de esa corrupción. Inclusive los mosquitos me están perturbando aquí. Son consecuencias de la corrupción. Pero un día, hermanos, nosotros vamos a librar. ¿Saben quién va a librar? Los herederos. ¿Quién va a librar? Aquellos que sufren con Cristo. Porque aquellos que sufren con Cristo serán glorificados con Él. Y cuando esos hijos de Dios sean revelados, la gloria será revelada. Cuando la gloria sea revelada, hermanos, toda esta creación, toda esta tierra en la cual estamos viviendo será librada del cautiverio de la corrupción, para librarnos, para la libertad de la gloria de Dios. Hermanos, yo no estoy hablando, vean aquí. Entonces yo voy a leer con ustedes versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Están aguardando a usted y a mí. ¿Vamos a apresurar ese tiempo? ¿Es posible apresurar ese tiempo? Ustedes creen que ustedes aún son jóvenes, pero ustedes pueden ser utilizados por Dios para abreviar ese tiempo. Señor Jesús, yo creo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En esperanza. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Vamos a acabar con esa angustia? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
La redención de nuestro cuerpo es el cambio. Cuando nosotros llegamos a ese proceso de glorificación, Dios va a cambiar nuestro cuerpo de humillación, cuerpo de carne, cuerpo que aún está sujeto a tantas limitaciones. Hermanos, ese cuerpo será sustituido por un cuerpo de gloria, un cuerpo de resurrección, un cuerpo, hermanos, inmortal. Ese es el fin del proceso de glorificación. Y yo espero que usted esté entusiasmado. Yo estoy muy entusiasmado. Yo veo con mucha esperanza cuando veo para ustedes. Ustedes van a ayudarnos mucho en ese proceso. Ustedes son puros, no fueron contaminados. Y el Señor los está limpiando con la palabra. Ustedes tienen fe en la palabra. Creen, son aquella generación que cuando la palabra dice para dar vuelta en Jericó, por más ridículo que parezca, ustedes obedecen. Y en el último día, en la vuelta número 7, aún hay que gritar, más ridículo aún. Pero Dios usó esa forma para derrotar a Jericó. Y hoy Dios quiere usarlos con fe en la palabra de Dios. Simple, siguiendo la palabra profética, creciendo y madurando, preocupándose con la obra de Dios, con la iglesia, con la edificación del cuerpo, siendo heredero de Dios. Hermano, yo creo que la glorificación vendrá enseguida. Y esa glorificación, hermanos, traerá la glorificación de nuestro cuerpo y toda la creación será libre del cautiverio de la corrupción. ¡Ah, qué maravilloso! Pero, eso es muy bonito y aún hay un trabajo a hacer. Vamos a ver en Apocalipsis 12 y ahora voy a darles una tarea para que ustedes realicen en su casa. Aún tenemos una misión. De un lado, cada uno necesita crecer y madurar, siendo hijo heredero, preocupándose con las cosas de Dios, pero aquí nosotros tenemos una misión. Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hermanos, no tengo tiempo para explicar. Las 12 estrellas representan a los patriarcas, la luna representa al pueblo del Antiguo Testamento y el sol representa al pueblo del Nuevo Testamento. Entonces esa mujer representa a la totalidad del pueblo de Dios. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. Esa mujer hoy, en el tiempo de hoy, es la iglesia. Porque en la dispensación de Israel, el tiempo paró, faltando apenas una semana de años para terminar aquello que tiene que ser terminado en Israel. Y en cuanto a la iglesia está en escena, fue interrumpido ese momento de Israel, pero será retomado. Entonces, hoy esa mujer representa principalmente a su iglesia, a la iglesia del Señor. La iglesia de Dios está embarazada, está sufriendo dolores de parto, está cerca de dar a luz. ¿Y qué será que esa mujer va a producir? ¿Qué es lo que esa iglesia va a producir? ¿Va a engendrar? Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ese dragón grande y rojo era esa pequeña serpiente en el jardín de Edén cuando engañó a Eva. Pero a lo largo de los siglos y generaciones se alimentó de la sangre
y de la carne humana. aquela pequena serpente Y esa pequeña serpiente se tornó en un gran dragón rojo luta contra o povo de Deus. que lucha contra el pueblo de Ele Dios. está querendo, Y él está esperando queriendo, ser esperando que el hijo nazca para devorarlo. Nasceu-lhe, pois, filho varão. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Irmãos, Hermanos, esa mujer que es la iglesia está embarazada, queriendo dar a luz. Y ella va a dar a luz un hijo. ¿Quién es ese hijo? esse filho, irmãos, Ese hijo, hermanos, son los vencedores. esse filho varão vai Ese hijo varón va a regir las naciones con vara de hierro. quando vier o reino de Cuando venga el reino de Cristo, dos 1000 anos, el reino de los 1000 años, vencedores, los vencedores van a reinar con Cristo durante 1000 años. então Deus hoje Entonces, na igreja hoy está Dios preparando está preparando en la iglesia el nacimiento de ese e ao hijo. longo dos séculos Y a lo largo de los años, de los siglos, hasta hoy, Dios ha hecho nacer, ha hecho surgir varios vencedores, pero de forma individual. ainda não se viu Aún no se vio en la iglesia una producción colectiva de un grupo de vencedores. mas irmãos, Pero, hermanos, com os olhos da fé eu vejo con ojos de fe yo veo, para surgir. está surgiendo. Logo, logo vai surgir. Enseguida va a Com a surgir. ajuda de vocês. Con ayuda de ustedes. Vamos ajudar nisso? ¿Vamos a ayudar en eso? Como vai surgir isso? ¿Cómo va a surgir? Como vai surgir isso? ¿Cómo va a surgir eso? Quando nós Cuando nosotros pararmos de ser filho tecnon apenas. paremos de ser hijos tecnón apenas, cuando paremos de vivir en la carne, cuando paremos de dejar que el viejo hombre tenga acción en la vida de la iglesia, Tantos anos tantos años que a igreja não conseguiu que la iglesia no fue capaz de producir vencedores. aquela primeira geração Es como aquella primera generación de Israel que estuvo dando vueltas en el desierto. Solo murmuraron, se quejaron, viram seu próprio interesse. vieron su propio interés, egoístas. Quando não são atendidos, Cuando no son atendidos sus intereses, murmuram contra Moisés. murmuran contra Moisés, contra Aarón, contra Dios. Irmãos, mas essa Hermanos, situação não pode. pero esa situación no puede continuar así. Deus já está mudando. Dios está cambiando, gracias a Dios. As igrejas já amadureceram. Las iglesias ya maduraron al punto de que nosotros dejamos eso como una página virada. Em Filipenses, En Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, Pablo dice así: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, hermanos, nosotros tenemos o no tenemos. Jesucristo nos dio una vida humana perfecta. Hoy, en su esplagnon, Él está dándonos esa vida humana perfecta en nuestro espíritu para cada uno de nosotros. nós podemos olhar Nosotros podemos ver al mundo de la forma en que Él ve. Nosotros podemos ver la iglesia de la forma en que Él ve, con compasión. ¿Saben lo que es compasión? Compasión es empatía. é você saber o que Es o outro está pensando, que usted sepa lo que otro está pensando, está sentindo, lo que otro está sintiendo, está passando. lo que está pasando con otro, el sufrimiento que el otro está teniendo. Eso es empatía. Deixar, irmão, de ser aquela Dejar, hermanos, de ser aquella iglesia que solo critica, que solo murmura, que solo juzga los unos a los otros. Cada uno con su propia justicia, con una regla, midiendo uno al otro, superior ao outro. creyéndose Essa superiores. igreja nunca vai fazer Esa iglesia nunca va a engendrar al hijo varón. Vamos virar essa página. Vamos a cambiar de página. Vamos nos revestidos a Vamos a revestirnos de los entrañables afectos de misericordia. completai a minha alegria de modo que penseis Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Vamos a sentir lo mismo. pensar como Deus pensa. Sentir como Dios piensa. Pensar como Cristo piensa. No solo como a mí me gustaría, por mis intereses, pensar para mi ventaja. Yo pienso de la manera en que Dios piensa. Yo pienso
de acuerdo con la palabra profética. Yo pienso como los hermanos hablan, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor. No es solo un amor parcial, preferencial. El amor que Dios usa para amar a todos nosotros, capaz de donarse para cada uno de nosotros. Es capaz de darse para los hermanos, teniendo unánimes, no solo unidos de espíritu, sino unidos en el alma, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda. Cuando hacemos por contienda, es porque nosotros tenemos preferencias en la iglesia. Yo prefiero a ese, a aquel. Y comienzo a juzgar. De eso a él no le gusta, de eso no me gusta. Vamos a parar con todo eso. Eso es la fase de infantilismo. Y eso no produce un hijo varón. Es hora de producir un hijo varón. Nada hagáis por contienda o por vangloria. Nadie aquí busca su propia gloria. Nadie aquí está buscando su propia honra. Estamos preocupados con el negocio del Padre. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Usted no es mejor que nadie. Hoy en la sala de comunión nosotros dijimos a los hermanos que hoy nosotros estamos aprendiendo a considerar a los otros superiores a nosotros. Yo necesito de los hermanos. Yo necesito de los otros cooperadores. Estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio. No busque su propio interés. Es egoísmo. Vamos a buscar el interés de los otros hermanos, que a la verdad es el interés del cuerpo. Amén, hermanos. Y Colosenses capítulo 3. Versículo 8 dice: por ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Hermanos, todas estas cosas son páginas viradas. Si nosotros queremos producir el hijo varón, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia. Misericordia en primer lugar, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros. Vamos a apoyarnos los unos a los otros. ¿Saben cómo va a surgir los vencedores colectivos? Cuando estos aprendan a apoyarse, orar unos por los otros, no ver los defectos de los otros, no ver las debilidades, no criticar a los otros, sino crecer juntos. Nosotros vamos a tener un grupo de vencedores enseguida. Ustedes pueden juntarse para cuidar los unos de los otros, soportarse. Y en las debilidades de unos lo levantan. En las debilidades del otro ustedes oran. Y juntos vamos a producir los vencedores colectivos. No está lejos de nosotros. No está lejos. Es solo un cambio de actitud. ¿Es así o no? Perdoai-vos mutuamente se caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Irmãos, a gente está vivendo junto, servindo junto. Perdonando unos a otros. Hermanos, siempre hay queja cuando estamos sirviendo juntos. Siempre hay un lugar en el que nosotros entramos en conflicto. ¿Sí o no? Pero si esos conflictos se tornan un problema, amargura en mi corazón, y yo no perdono, ¿cómo la iglesia puede ser edificada? ¿Cómo el hijo de varón puede ser producido si nosotros no nos perdonamos? Por eso vamos a aprender a no guardar rencor. Vamos a limpiar toda raíz de amargura. Pero si usted tiene alguna raíz con algún hermano, vamos a limpiarnos ahora. Vamos a perdonar. Usted sabe que si usted perdona, usted es el primero a ganar beneficio. Usted va a librarse de mucha angustia, mucho estrés. ¿Usted cree en eso?
Usted va a quedar leve para andar. Vamos a aprender a perdonar. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, el amor entre nosotros va a hacer surgir ese hijo varón. Va a hacer surgir esa mujer. Esos vencedores colectivos. Esa nuestra primera parte de la misión dupla. Usted delante de Apocalipsis 12, delante de todo lo que yo hablé sobre crecer y madurar hasta ser herederos, la esperanza de gloria, y cuando el Señor vuelva nosotros vamos a librar a la creación del cautiverio, pero todo eso depende de nuestra lucha para conseguir cumplir nuestra misión, y nuestra misión es conseguir en la iglesia hoy, no es esperar al futuro, es hoy comenzar a trabajar para tener un grupo de vencedores. El hijo varón va a aparecer, y cuando llegue la gran tribulación, cuando el hijo varón aparezca, el diablo va a querer devorar al hijo varón, pero el hijo varón, ¿saben para dónde será llevado? ¿Para dónde va? Apocalipsis 12. ¿Para dónde va el hijo varón? Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Oh Señor Jesús, nosotros seremos arrebatados al tercer cielo donde está el trono de Dios. Yo quiero hacer parte del hijo varón. Yo pago cualquier precio que sea necesario para hoy, hermanos, trabajar en esa dirección, producir vencedores colectivos. Y nosotros seremos arrebatados al tercer cielo. Y nosotros tendremos el privilegio de, durante la tribulación de 3 años y medio, nosotros iremos con Cristo en su venida que será una parucía que durará 3 años y medio. Cristo vendrá juntamente con sus vencedores, con sus santos, y nosotros iremos con Él y vamos a participar de la última batalla, que es la batalla de Armagedón, para terminar con esa era, derrotar a Satanás, derrotar al anticristo, a la bestia. Nosotros vamos a pisar con la ira de Dios, y en la batalla de Armagedón nosotros vamos a acabar con el sufrimiento de la gran tribulación. Acabó, Satanás, se acabó. Anticristo, falso profeta, se acabó toda su escena. Gracias al Señor, nosotros vamos a reinar con el Señor durante 1000 años. Y al final de 1000 años, Satanás aún será liberado y causará algún daño, pero es para que él sea lanzado definitivamente al lago de fuego, y de allí nunca más saldrá. Entonces, este universo tendrá paz. Será un nuevo cielo y una nueva tierra en la nueva Jerusalén. Oh, Señor Jesús, qué maravilla. Pero todo eso quien hace es usted y yo. Cuánta honra, cuánta consideración el Señor tiene por nosotros, de encargarnos esa misión. Y la otra parte de la misión, hermanos, es que ese desierto, ¿saben dónde queda ese desierto? No es el desierto de Sahara. Ese desierto es América del Sur. Y nosotros vivimos en América del Sur, en ese desierto que la Biblia llama de el lugar propio de la mujer, como aquí dice en el versículo 13 de Apocalipsis 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de adelante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, y las que son 3 años y medio. Cuando llegue la gran tribulación, esa mujer, el pueblo de Dios, que estará en medio de en el epicentro de esa tribulación, ellos van a subir en un avión
varios aviones y van a venir para América del Sur. Quando chegarem aqui, Y cuando lleguen aquí, ellos necesitan ser sustentados por 3 años y medio de gran tribulación. imagina se eles forem Imagínense si ellos vayan a vivir a una ciudad y llegan a una ciudad y nosotros no preparamos bien esa ciudad. No hay iglesia, no hay la vida de la iglesia, no hay cómo ser alimentadas las personas que vayan para allá. Por eso tenemos la responsabilidad de preparar el desierto quando essa mulher, para que cuando esa mujer venga, você e eu, usted y yo, Deus nos encarregou Dios nos encargó esta responsabilidad. Por isso, irmão, de um Por lado, eso, hermanos, de un lado vamos a tratar de engendrar vencedores entre nosotros, madurar, hijos judíos y herederos de Dios. Pero por otro lado, hermanos, necesitamos doblarnos las mangas, predicar el Evangelio en todas las ciudades. pregar o evangelho. Vamos a predicar el Evangelio. Senhor Jesus, Oh, Señor Jesús. gostei muito, irmãos, A mí me gustó mucho de uma atividade una actividad que los jóvenes de la región de Marañón comenzaron a hacer, que es Avanza Joven. esse avança jovem. Y ese Avanza Joven comenzó humilde Não fazem nada y ellos de si mesmo. no hacen nada de sí mismo para sí mismo. Ellos hacen todo debajo de la coordinación de los hermanos, debajo A palavra de lo que la palabra profética habla. Ellos practican todo lo que el Señor habla entre nosotros. E o Senhor foi abençoando. Y el Señor fue bendiciéndolos Em pouquíssimo tempo. y en poco tiempo el número se multiplicó mucho. Isso foi levado para a região do Paraná. Y eso fue llevado a la región de Paraná. Y Paraná también está creciendo mucho. Começaram a Y otras regiones comenzaron a crecer también. Eso muestra que si nosotros tivemos esse encargo. tenemos ese encargo, ese corazón, Contamos com a y bênção do Senhor porque nós estamos fazendo. contamos con la bendición de Dios porque estamos haciendo la misma obra, no estamos haciendo obra diferente. Dios nos bendice, Dios te usa para alcanzar más personas y alcanzar más ciudades. E agora está surgindo Y ahora está surgiendo otro mover que es un colportaje dinámico, que es un colportaje muy rápido, pero toca nas pessoas. que toca en las personas. Y inmediatamente las personas son tocadas para orar por ellas y ellas inmediatamente reciben O Senhor e al Señor recebe livro. y reciben un libro. Irmãos, isso também está se alastrando. Y eso también está expandiéndose. Muito desse tipo de encargo, esse tipo de Necesitamos mucho de ese encargo y de ese tipo de colportaje porque cuando surjan los camiones del expolibro que están siendo rehabilitados, nosotros vamos a usar mucho a los jóvenes del Avanza Joven y a los colportores que aprendieron a hacer ese colportaje dinámico, porque en la Expo Cristã, trabalham como esos hermanos que trabajan esses comportamentos. como esos colportores dinámicos nos ayudaron mucho en la Expo Cristã. Trajeron personas de una forma orgánica y tornó a nuestro stand lleno de vida. Isso que nós precisamos. Y es eso que nosotros necesitamos. Eu soube também tem grupo Yo también supe que hay un grupo de jóvenes, ya están queriendo saber do Expolibro, que antes del Expolibro llegue aqueles meses que en aquellos meses que están cerca de la conferencia de jóvenes de julio. participar. Ellos quieren participar. As últimas semanas, Las últimas semanas ellos quieren participar hasta llegar aquí en la estancia a una conferencia llenos de encargo, llenos de fuerza y vigor. tudo isso mostra, irmãos, Todo eso muestra que el Señor quiere usarlos. Vamos essa dupla missão. a cumplir esa dupla misión, Vencedores, levantar vencedores colectivos preparar, y preparar el desierto para el Señor. levantar igrejas, Levantar iglesias, vida de iglesias fuerte en cada ciudad, sustentar. capaz de sustentar a los hijos de Dios. ¿Qué tal? E por fim, irmão, vou Y finalmente voy a terminar 17. con Juan 17. Preparei outras coisas, mas não deu tempo. Yo preparé otras cosas, pero no alcanzó el tiempo. Juan 17. O que essa glória, ¿Saben lo que esa gloria va a hacer? glória. Primeiro quero ler Primero, versículo 4. quiero leer versículos 4 y 5. Eu te 4 dice así. disse pro Pai, Jesús dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra
he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Quién aquí no quiere glorificar a Dios? Pero glorificar a Dios no es solamente gritar gloria a Dios. Glorificar a Dios es hacer la obra que Dios te dio para hacer. El Hijo terminó la obra que el Padre mandó hacer, y Él glorificó al Padre haciendo su obra. Pero el versículo 5, presta atención. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué significa? Padre, glorifícame a tu lado. ¿Qué significa? Significa que la gloria es el propio Dios, es el propio Padre. ¿Ustedes entendieron esa definición? El ser de Dios y su naturaleza, su persona y su esencia. La presencia de Dios, hermanos, cuando es revelada, es gloria. Esa gloria es el propio Dios. ¿Cómo es que Dios va a glorificarte? Llenándote de Dios. Por eso dice, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo estaba con el Padre en la gloria del Padre, disfrutando de la presencia del Padre, viviendo con la gloria del Padre. Solo que ahora Él se tornó un hombre. Y como hombre, Él necesitaba terminar aquello que el Padre lo envió a hacer como hombre, para que nuevamente Él pudiese volver a disfrutar de la gloria de Dios. Él ya estaba casi al final de su tarea, casi yendo a la cruz. Y Él hizo esa oración. Padre, glorifícame con la misma gloria, contigo mismo, con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo hubiese. Y ahora como hombre yo quiero estar en la misma gloria. Y hermanos, es para esa gloria que Él nos quiere llevar. También podemos decir, Señor, oh Dios, glorifícanos también con la misma gloria que el Señor glorificó a Jesús. Yo también quiero estar en esa gloria. ¿Usted está seguro? ¿Para qué sirve esa gloria? Para librar, para la manifestación de la gloria de los hijos de Dios, liberar a la creación de la corrupción. Ahora vamos a ver el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Jesús rogó por nosotros, para que todos sean uno. Hermanos, la gloria tiene un objetivo final, de que nosotros todos seamos uno. Pero no es solo uno entre nosotros. Dejen verme, acabé de perderme. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Y que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros en el Dios triuno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, esa gloria es para que seamos uno. Eso es lo que está escrito aquí. Yo les he dado la gloria que me diste, para que seamos uno, como nosotros somos uno. El trabajo de esa gloria no es apenas darnos mucha gloria, mucho resplendor. El trabajo final de eso es para que nosotros no solamente estemos saturados de Dios, llenos del elemento de Dios, sino que para que nosotros estemos tan llenos de Dios que seamos uno también con Dios. Nosotros, hombres creados, fuimos elevados a otro nivel. Next level. Ese otro nivel
nosotros seremos inseridos entidade en una entidad orgánica con Dios, con el Dios triuno. Não sei se você vai conseguir. No sé si usted está entendiéndome, pero de cualquier forma voy a hablar. Nosotros, hombres, no seremos apenas el pueblo de Dios. Nosotros seremos unidos con Dios. Nós seremos uma Nosotros seremos una entidad orgánica con Nós Dios. seremos essa Nosotros seremos verdadeira esa vid verdadera, que é organismo que es un organismo vivo universo. en este universo. Seremos parte de Deus. Y también seremos parte de Dios. É perigoso falar assim, Es peligroso decir así, mas é verdade. pero es verdad. Esse é o trabalho da glória. Ese es el trabajo de la gloria. La gloria va a tornarnos uno, pero ese tipo de unidad, nosotros, hermanos, nadie podrá separarnos de Dios. Estaremos tan unidos con Dios, que será para siempre, para toda la eternidad, y nosotros seremos esa entidad orgánica con Dios por causa de su gloria. Quem está contente? ¿Quién está contento? Quem renovou sua esperança? ¿Quién renovó su esperanza de gloria? Quem agora tem certeza? ¿Quién ahora tiene convicción de que puede jactarse de la esperanza de gloria? Jovens, nós Jóvenes, nosotros no fuimos creados para cualquier cosa. Nosotros no fuimos creados para un plan bajo. Nosotros fuimos creados por Dios para un plan maravilloso que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni jamás penetró en el corazón humano. Es lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Esa es la gran maravilla y yo espero que eso se revele en ustedes. Mis palabras son limitadas. Jesús es el Señor.